cambiando de tema, quiero comentarles que la Organización Panamericana de la Salud indicó que hay en la región 140 millones de personas discapacitadas. Solamente un 3% de ellas tiene acceso a servicios de rehabilitación. ¿Se imaginan? En el caso de los niños, 1 de cada 4 con discapacidad va a la escuela y solamente el 5% acaba la primaria. ¿Se imaginan? En el siguiente reportaje vamos a conocer la historia de Dania, esa niñita que fue la primera en ser bendecida por el Papa Francisco en su visita al Perú. Y vamos a conocer también la lucha de sus padres por darle lo mejor a pesar de las dificultades de los tratamientos de salud en nuestro país. Dania es una niña especial quien junto a su padre Fernando Ríos fue recibida por el Papa Francisco a las afueras de la Nunciatura Apostólica durante su visita a nuestro país. El Santo Padre se acercó a Dania, le hizo la señal de la cruz, la bendijo, se acercó a su oído, algo le habrá dicho. Desconozco qué ha sido y a mí me dijo, sigue en la lucha, continúe, mis bendiciones. Más allá del milagro que el Papa haya podido causar en la salud de Dania, Fernando dice que el milagro sí se cumplió. Dania fue la primera persona especial que fue bendecida por el Papa. Días siguientes se abrieron más puertas a personas con discapacidad. Que tal vez en el momento que mi hija recibió la bendición del Papa no me emocionó tanto como cuando veo al día siguiente y a los días subsiguientes que el Papa, ni bien salía de la Nunciatura, primero veía a la gente con discapacidad, con limitaciones físicas, con alguna enfermedad terminal, bendiciéndola, dándole la bendición, tomándose el tiempo. Dania sufre de retraso psicomotor idiopático, una enfermedad que no tiene causa alguna. Le es difícil caminar, moverse o hablar. Sin embargo, además de las terapias y la fe, la música es el motor que le empuja a salir adelante. Su papá le toca guitarra, le toca piano y ella es una niña que se entusiasma mucho y se motiva mucho con la música. Entonces, a través de la música es que todos intentamos llegar hacia ella. Además de su papá, Dania siente admiración por Marc Anthony, cantante a quien pudo conocer el año pasado. Le dijo que mi niña te vas a curar, te quiero mucho, cuídate, y realmente cuando lo escuchamos lo dijo con un corazón, con un sentimiento que hasta a mí me emocionó. Lo cierto es que el caso de Dania es solo uno de miles. En el 2014, la Organización Panamericana de Salud indicó que en la región existen 140 millones de personas con discapacidad y solo un 3% de ellas tiene acceso a la rehabilitación. La mayoría tiene problemas visuales, de movilidad u auditivos, que se intensifican con la edad, haciendo que no puedan valerse por sí mismos. Un estudio realizado en el 2013 por el INEI arrojó que en nuestro país 1.575.402 personas sufren de algún tipo de discapacidad, representando el 5.2% de la población. Más de la mitad son mayores de 65 años. Además, 6 de cada 10 personas tienen más de una limitación y 4 de cada 10 dependen de alguien para realizar sus actividades diarias. Pero lo más importante es que estas personas que necesitan de un cuidado especial no son cubiertas al 100% con un seguro de salud pública, que cumpla con sus necesidades mínimas y cuyos costos muchas veces son altos, como los que tiene Valeria. Mucho más que un sueldo mínimo, 2, 3 veces el sueldo mínimo. Tenemos algunas carencias, como usted decía, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la salud hay un sistema que es el SIS, que generalmente atiende a la población que no tiene los recursos económicos. Y como ustedes saben, la población con discapacidad generalmente está inmersa en la pobreza o pobreza extrema. En ese sentido, hasta la fecha, por ejemplo, en ese punto, las personas con discapacidad no acceden muchas veces al SIS porque el CISFO los cataloga como que no tienen pobreza o pobreza extrema. Por ejemplo, en países como Argentina, el seguro de salud pública atiende al 100% a las personas con discapacidad. En el caso de nuestro país, el sistema de salud está tan colapsado que los padres se ven obligados a viajar a países como Ecuador, Chile o Argentina para que sus hijos puedan ser atendidos. Muy pocos llegan a Estados Unidos. Además de la salud, el trabajo es otro de los problemas para las personas con discapacidad. Según la ley, existe una cuota de trabajo para personas con discapacidad,
Para el sector público, el 5%. Y para el privado, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, el 3%. Esto no se cumple. En el tema del sector público, la única entidad que cumple el 5% es el Ministerio de Trabajo. A nivel de otros ministerios, sí, efectivamente la cuota es bastante baja, ¿no? En algunos, en el mejor de los casos, está llegando al 1%. Lo cierto es que contratar a una persona con discapacidad no solo te da un beneficio social, sino también económico. La SUNAT tiene una serie de beneficios de exoneración de tributos cuando se contrata a personas con discapacidad, pero además también hay un beneficio de productividad, porque las personas con discapacidad son las personas más comprometidas con su empresa, con la institución, o sea, siempre están permanentemente interesados en capacitarse, están interesados en cumplir su trabajo para no perderlo. Sin embargo, uno de los puntos más críticos para las personas con discapacidad se da en la educación. Se estima que el 23,6% de las personas con discapacidad no tiene educación, el 40,5% solo termina hasta la primaria y solo el 0,2% tiene un doctorado o maestría. En nuestra búsqueda por ayudar a nuestra hija, no hemos encontrado instituciones que ayuden a este tipo de niños. Solamente no hay colegios particulares donde haya la conciencia, donde puedan recibir y apoyar a estos niños con una condición especial. Si no tienen los materiales didácticos adaptados para la necesidad del niño con discapacidad y sumado que muchas veces no tenemos un profesor con especialidad en educación especial, hace que la educación sea muy pobre. Sin ir muy lejos, otro ejemplo sencillo que nos permite graficar las dificultades de ser un niño especial en nuestro país son las pistas o las rampas para personas especiales. Habían 2 rampas con una inclinación tal que era imposible que yo pudiera pasar con una silla de ruedas ahí sin causar un accidente. O en los finales de las rampas están con huecos, entonces tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para caminar una cuadra con una silla de ruedas. Entonces mucha gente opta por no sacar a los chicos, porque el esfuerzo realmente es titánico. Pero hay países en América Latina que se encuentran por buen camino para ser naciones más inclusivas. Tenemos el Ecuador. Actualmente hay un presidente que tiene discapacidad, es el señor Lenín Moreno. Él estuvo ya en un gobierno anterior como vicepresidente y desde ese espacio él promovió justamente el tema de la discapacidad, porque lo vivió personalmente, ¿no? Lo que el Ecuador ha hecho es avanzar en la normativa, trabajar en temas de rehabilitación, en temas de ayudas biomecánicas, en temas justamente de déficit como es educación, transporte, accesibilidad. Otro país que se ha convertido en un ejemplo de inclusión es Costa Rica, en donde las personas con discapacidad acceden a un sistema de salud competente y otros servicios. En Costa Rica todo el transporte es totalmente accesible, a través de los taxis, buses de transporte público, transporte interurbano, interprovincial. Entonces ahí no tenemos la barrera, porque el transporte en nuestro país es una barrera adicional al tema del empleo. Porque una persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, tiene que usar el transporte privado como es un taxi, y es caro. Entonces es más oneroso pagar los transportes que recibir el sueldo. En nuestro país, las personas con discapacidad severa en condición de pobreza tienen una subvención del Estado de 150 soles que se brinda cada 2 meses. Una cantidad ínfima que plantea cambiarse con una propuesta de modificatoria de la ley que se está trabajando en el Congreso de la República. Además de otras modificaciones que esperemos haga nuestro Perú un país más inclusivo.